Desde Fundación Mar Adentro estamos muy contentos con este trabajo. No les voy a decir mucho más, voy a dejar que Paul, Cata, Carla, Nelly les cuente de su gran investigación cerca de arte y ecología en Chile y esperamos que esto sea solo una primera etapa de este tipo de encuentros y seguir fomentando estas colaboraciones y la transdisciplina en Chile. Les dejo a Paul y damos comienzo al diálogo y solo decirles que la idea va a ser tener este diálogo, vamos a abrir un espacio también para hacer preguntas y luego van a seguir andando los videos que vieron al inicio y van a poder seguir mirando las publicaciones que habían en la entrada y eso. Muchas gracias, Maya. Hola, buenas noches. En primer lugar, yo quiero agradecer a todas y todos ustedes por su presencia y a Fundación Mar Adentro, a Maya, a Juan Pablo, a todo el equipo por el apoyo enorme que han brindado a la realización de este proyecto. Han sido meses de trabajo virtual y transnacional desde principios del 2021. Recién esta semana nos pudimos conocer en persona por primera vez. Y no obstante, ha sido un placer y eso dice mucho de su compromiso y de su entusiasmo. Quiero agradecer también al Arts and Humanities Research Council del Reino Unido por el aporte financiero sin el cual esta investigación y la redacción del informe no habrían sido posibles. Y sobre todo quiero agradecer al tremendo equipo de investigadoras, las presentes y Fernanda Oyarzún, que son las que realizaron, que llevaron a cabo la investigación. Y que bueno, ahora les vamos a presentar algo de contexto y algunos resultados de este proyecto. Por mi parte, yo me limito a explicarles cómo surgió la iniciativa y cómo se ubica en un contexto internacional en el que las colaboraciones de arte y ciencia, sobre todo las que tienen este enfoque ambiental o ecológico, cobran cada vez más relevancia. Yo soy profesor de Cultura Visual Latinoamericana en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, y desde hace algunos años estoy investigando cómo se representa y cómo se piensa el mar en la cultura chilena y la cultura peruana también. Y fue como parte de esa investigación que yo me acerqué hace casi 2 años a Fundación Mar Adentro, y la idea de crear una radiografía o un mapeo de la actual escena de arte y ciencia en Chile surgió como consecuencia de las conversaciones que tuvimos a lo largo del año pasado y de algunas actividades en línea que realizamos juntos. Todos coincidimos en que había diversos ejemplos de prácticas innovadoras en esta área que no habían sido plenamente reconocidas, pese a la creciente visibilidad de los efectos de la crisis socioambiental en los últimos años. Entonces, lo que les presentamos hoy no es simplemente una guía incipiente de actores de la sociedad civil que están trabajando en estos temas, y bueno, eso lo habrán visto en los carteles que están ahí en la entrada, sino también una serie de recomendaciones en materia de políticas públicas, órganos de financiamiento público y privado y en educación. Y ahí en los informes que tienen en sus manos, ahí están nuestras recomendaciones. En términos generales, lo que argumentamos es que estas colaboraciones representan un cambio de perspectiva que puede promover mayor conocimiento y mayor cercanía con los efectos de la crisis socioambiental, así como fomentar el desarrollo urgente de soluciones prácticas. Y Nélida en un rato les va a dar algunos ejemplos específicos de estas colaboraciones. Y bueno, yo con el tiempo que me queda quiero simplemente demostrar cómo lo que está pasando en Chile se inscribe en un contexto mundial donde hay un creciente reconocimiento del potencial de estas colaboraciones para generar nuevas ideas y para llegar a comunidades que a menudo se han sentido excluidas de las formas tradicionales de la comunicación científica. Y voy a empezar con un par de ejemplos que tienen que ver con las cumbres COP, que ahí se ha visto este creciente reconocimiento. Se vio, por ejemplo, la presencia del arte en la cumbre que organizó Chile en Madrid, por razones muy particulares, en el 2019. Pero voy a volver un momento a mi país, al Reino Unido, donde como parte de las preparaciones para la cumbre COP26,
en el 2021, el British Council financió 17 Creative Commissions for Climate Action, comisiones creativas para la acción climática, que investigaron el cambio climático a través del arte, la ciencia y la tecnología digital. Y se estima que estos proyectos interactuaron de forma directa con más de 10.000 personas y que tuvieron un público mundial de más de 4 millones de personas. Y aquí ven una de estas Creative Commissions que se llama Listening to Ice o Escuchando al Hielo. Y en este proyecto un equipo internacional de artistas, científicos y representantes de ONGs y comunidades locales trabajó en la región Zanskar del Himalaya, en la India, para explorar distintas formas de aprender de los glaciares y de las comunidades de la región. Y esto implicó tanto el uso de hidrófonos, que es lo que ven aquí, como talleres de escucha profunda con las comunidades para entender los efectos del cambio climático en esa región. Esas 17 Creative Commissions del año pasado dieron lugar a una segunda etapa que nos lleva rumbo a la cumbre COP27 en Egipto en noviembre de este año. En 2022, el British Council financió una nueva red colaborativa internacional que se llama The World Weather Network, que es entre otras cosas, es una plataforma para crear un espacio con diversas formas de experimentar, entender y hablar de la crisis socioambiental. La semana pasada yo estuve en Lima como parte de un viaje de investigación a Perú y ahí me enteré de la representación peruana en esa red a través del trabajo del artista Luz María Bedoya. Y en este proyecto, todavía en curso, llamado Otras Partituras del Agua, Bedoya está trabajando con músicos, escritores, cineastas y comunidades locales de la selva, la sierra y la costa peruana para crear partituras y cartografías que generen nuevas formas de entender el clima y sobre todo el agua en estas regiones. Entonces, aquí van dos ejemplos de cómo colaboraciones entre arte y ciencia y en realidad entre muchos otros actores pueden darnos nuevas perspectivas sobre desafíos ambientales actuales. Y lo que esperamos mostrarles es que esta diversidad de prácticas y cruces de conocimiento existe también en Chile y que merece mayor reconocimiento y apoyo. Pero es más, creemos que Chile puede tener una voz particularmente poderosa en las conversaciones internacionales que hay sobre estos temas. ¿Por qué? Por la riqueza de distintos tipos de conocimiento ambiental, por ejemplo, en las cosmovisiones indígenas, por la diversidad de desafíos ambientales que se ven en este país y también por el momento de intenso y profundo debate político y social que están viviendo acá. Y yo no soy el único en pensar así, de hecho Catalina y yo estamos participando en un proyecto de CALAS, que es un centro de estudios latinoamericanos, un consorcio de universidades latinoamericanas y alemanas, que consiste en la redacción de un manual o una guía bilingüe de 6 volúmenes, lo que hacemos nosotros es poco, sobre la genealogía del antropoceno en América Latina. Entonces ahí la idea es que América Latina sería un lugar privilegiado para pensar la historia, el presente y el futuro del clima y de la crisis socioambiental. Y bueno, con eso le doy la palabra a Catalina, que les va a dar un poco de contexto histórico a nuestro proyecto. Muchas gracias a Paul, a Maya, a Juan Pablo de Fundación Mar Adentro, a todas y todos ustedes por estar aquí. Es muy gratificante ver de repente que este trabajo que llevamos un año desarrollando a través de las pantallas de computador se encarna y se abre a un diálogo con ustedes que esperamos que se pueda producir después de nuestras intervenciones. Y muchísimas gracias muy en particular a mis compañeras de investigación, a Nelly, Carla y Fernanda. Ustedes verán, somos un equipo transdisciplinario, yo soy historiadora del arte y cada una fue aportando desde sus disciplinas una perspectiva y una metodología que se fue trenzando para poder desarrollar estas observaciones y componer una perspectiva que necesita diversidad, para poder mirar objetos que precisamente hablan en capas y hablan en varias direcciones.
Y yo como historiadora del arte les puedo contar que en realidad las colaboraciones entre artes y ciencias siempre han estado ahí. Mirando hacia la naturaleza desde distintas perspectivas se integran herramientas que parecen muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el dibujo y la medición con instrumentos de precisión. Y les traigo este ejemplo, que es un dibujo que está incluido en un álbum de viaje de un científico muy importante, pero no tan conocido, que estuvo en América Latina, un científico alemán, se llama Pöppig. Estuvo en Chile, en Perú y en Brasil, hizo un viaje de prácticamente 8 años y fue uno de los principales descriptores de la botánica de estas regiones que recorrió antes de los científicos más conocidos que ustedes pueden haber escuchado hablar, como Claudio Gallo, Filippi u otros. Pöppig además es muy importante porque se atrevió a cruzar lo que entonces todavía era una frontera interna y se acercó hacia el volcán Antuco, fue el primer científico occidental en ascender un volcán en el territorio chileno. Y ese dibujo que estamos viendo aquí cuenta un poco ese momento en donde Pöppig no pudo subir con sus instrumentos, se habían ido quebrando en el camino, los fue perdiendo, no llegó ni siquiera con un termómetro hasta la punta del volcán, y sin embargo el dibujo fue su manera de registrar, fue su instrumento científico que le permitió rescatar, por ejemplo, esa combinación de elementos que en una ciencia como es la ciencia del principios del siglo XIX, todavía se llamaba historia natural, y ellos se reconocían más que científicos como naturalistas, observaban la naturaleza como una integración de fenómenos, y aquí vemos la descripción de componentes geológicos, de formaciones hidrográficas, ¿no es cierto? Hay cuestiones del clima y hay también elementos botánicos que están todos integrados en esta visión. Pero también está integrado el ser humano, está el mismo. Me gusta imaginar, que no está escrito en ninguna parte, pero me gusta imaginar que es un autorretrato de Pöppig como viajero, como explorador. Esa integración de esa mirada del explorador es lo que de alguna manera se replica hoy en la integración de las artes y las ciencias. Y ese entender el dibujo o la imagen, el video, el sonido, ¿no es cierto? Todas las posibilidades de la creatividad artística son también un instrumento para conocer los fenómenos de la naturaleza, los cambios, registrarlos, comprenderlos y divulgarlos. Entonces, de alguna manera nosotras estamos recuperando prácticas artísticas o prácticas científicas que incorporan la creatividad, que incorporan la imagen o sus derivados, ¿no es cierto?, artísticos, y que se reconectan con esa ciencia que es una ciencia previa a la compartimentalización, ¿no es cierto?, una ciencia previa a esa separación entre botánica por aquí, geología por allá, clima por allá, todo separado. Así como el cuerpo humano se entendía como órganos separados, la naturaleza pasó a entenderse también como órganos separados. De alguna manera en este momento todavía se comprende como un fenómeno integrado y dinámicas, ¿no es cierto?, en permanente mutación. Yo pienso, y eso es algo que hemos ido elaborando en el proceso de este informe, que de alguna manera esa necesidad de integración hoy tiene que ver con la urgencia socioambiental, con la crisis que estamos viendo de estas dinámicas, con lo que falta ahora en esas imágenes, con las especies que están en extinción, con el agua que está desapareciendo, la nieve, ¿no es cierto?, y fenómenos climáticos, contaminación, pérdida de biodiversidad, y cómo todo eso afecta a las comunidades. Entonces, de alguna manera, ese viajero explorador, con su mirada múltiple, con sus diversos instrumentos, hoy está observando una naturaleza en crisis y está contribuyendo a generar conocimiento en torno a ella, pero también a denunciar y a imaginar formas, imágenes, relatos que nos permitan vivir en este mundo en crisis, ¿no? En nuestro recorrido, que comenzaba un poco por esta experiencia de investigación mía del siglo XIX, en nuestro recorrido teníamos ese antecedente de una ciencia más naturalista, pero encontramos algunos casos que son muy notables y que son un poco olvidados, como por ejemplo la revista Expedición a Chile, que se fundó por un grupo de científicos humanistas,
científicos que eran botánicos, geólogos, antropólogos, pero que se interesaban por la divulgación y por la educación de la naturaleza, del ser humano en la naturaleza. Y ese grupo de científicos formó esta revista en los años 80, en un momento de inmensa oscuridad y dificultad para desarrollar proyectos integrados, por ejemplo, a las universidades. Una revista que se formó realmente por el amor al arte y el amor a la naturaleza. Y incorporaba, además de conocimiento científico, digamos, profesional y sofisticado, manuales de exploración. O sea, enseñaba a sus lectores a ser exploradores, a ser naturalistas. Y en ese afán incorporaron la ilustración, la fotografía de una forma muy particular y formaron una suerte de escuela de ilustración científica de la cual surge uno de los grandes ilustradores que muchos de ustedes deben haber visto ya sus obras, es André Julien. Muchos libros de Adriana Hoffman, por ejemplo, fueron ilustrados por él, y que nosotras tuvimos la oportunidad, el honor de entrevistarlo y de incorporar sus ideas y su experiencia a nuestro informe. Andrés hoy ya no es solo un ilustrador científico, es también quien le está dando la voz a los pájaros. No sé si conocen su libro, se los recomiendo. Y realmente pasa desde esta dimensión más elaborada de una ilustración de alguna forma bastante formalizada y normada, como por ejemplo esa imagen preciosa del chagual que tenemos aquí, a contar historias a través de la voz de los pájaros que ilustra. Y tenemos un ejemplo mucho más contemporáneo, que fue uno de los casos que nosotras quisimos destacar con nuestra investigación, que es la revista Endémico, y que además está presente hoy con un stand. Pueden después adquirir, observar y admirar sus trabajos, que es realmente un aporte muy significativo al desarrollo de la cultura de la naturaleza actualmente, y que ha logrado reincorporar la ilustración creativa, artística, exploratoria, experimental, en diálogo con investigaciones científicas que tienen ese mismo tenor. Entonces, de alguna manera, es un medio de divulgación, es un medio de formación de público, de ampliación de esos públicos, y es un medio también de reconocimiento. Yo creo que, no sé si muchas personas aquí acompañan las redes de Endémico, conocen sus revistas, de alguna manera yo siento que está logrando generar una identidad, y eso es un poco lo que hemos tratado de generar con este informe también, es reconocernos, es ver que estamos aquí, que somos mucho más de los que pensábamos, y que de alguna manera hay un movimiento, hay una suerte de corriente de esta reintegración entre arte, ciencia y naturaleza, precisamente para lo que un poco les va a contar Nelly, para tomar posición, ¿no? para poder contarnos historias nuevas de esta naturaleza en crisis. Y con eso le paso la palabra a mi compañera de investigación, Nelly Paul. ¿Qué se te olvidó? Se me olvidó decir por qué le paso la palabra, porque no solo porque es mi compañera de investigación, pero además porque precisamente lo que yo les estaba mostrando es la forma más evidente de la relación entre arte y ciencia, ¿no? La ilustración científica o una ilustración artística que habla de la naturaleza, pero existen muchas otras formas de incorporar esas prácticas, y desde eso que la Nelly nos va a contar. Gracias, Cata. Buenas noches, gracias a todas y todos por estar acá. Mi nombre es Nelly Paul. Yo, así como Cata dijo, ella viene de la historia del arte. Yo vengo desde la ecología, soy doctora en biología y soy comunicadora científica. Soy directora de comunicaciones de un instituto de investigación científica que se llama IEB, Instituto de Ecología y Biodiversidad. Entonces, yo vengo a hablar desde ese mundo, desde la ecología. Y una de las preguntas que teníamos al elaborar este informe, súper felices de haber sido invitada a hacerlo en conjunto, fue ¿por qué? O sea, la interdisciplina, la transdisciplina están súper de moda, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hay más allá de la moda? ¿Por qué arte y ecología? Fuera de por qué nos entretiene, seamos honestas. Es muy lindo, entonces, por eso lo hacemos. Pero, ¿le aporta algo de verdad el arte a la ecología? ¿Le aporta algo de verdad la ecología al arte?
porque no es la idea que sea un movimiento unidireccional de contenido y por favor hazte un monito bonito para que todos digan qué lindo, ¿ya? La idea es ir mucho más allá de esa cosa como representativa que a veces se le pide al arte, que es muy como a posteriori de los procesos de investigación. Y como decía la Cata, desde la ecología nos urge tomar posición. Esa es una de las frases que están en el informe. Y a propósito, lo que ustedes tienen en la mano es la versión corta del informe, pero hay una versión muy larga, tan larga que parece que va para libro, y cuando salga, ojalá que ustedes sigan las redes, como decía la Cata, porque ahí hay muchas otras reflexiones que nos gustaría compartir, más allá de lo que ponemos a disposición de todos hoy. Bueno, urge tomar posición porque está la embarrada, ¿no es cierto? Y desde la ecología lo sabemos muy bien. Les quiero contar 2 proyectos, hay muchos otros que investigamos en nuestro trabajo, pero les quiero contar de un proyecto que me toca de cerca porque fui una de las creadoras junto a Belén Gallardo aquí presente, Fernanda, nuestra compañera de investigación que no está hoy día con nosotras, y Genevieve Tremblay, que es una artista norteamericana. Nosotros creamos un proyecto cuyo nombre está en inglés porque era un proyecto entre Chile y Estados Unidos llamado Ask21, Art and Science, Knowledge Building and Sharing in the 21st Century, y me quedé sin saliva porque era muy largo el chorizo de nombre. Y en ese proyecto, que era absoluta y definitivamente experimental, tuvimos un financiamiento de parte de la Embajada de Estados Unidos. Y era básicamente para promover intercambios culturales entre los dos países, así, bien amplio. Y lo que hicimos fue seleccionar un grupo de personas, chilenas y chilenos, que vinieran desde todo el espectro, lo pensamos como un gradiente, desde artistas puras hasta científicas puras, y todo entre medio, ¿ya? Había una majamama muy divertida de personas. Y lo que hicimos fueron como 2 grandes viajes de exploración, sin un objetivo ni final muy claro, ¿ya? Fuimos a Estados Unidos, recorrimos el noroeste pacífico, el estado de Washington específicamente, fuimos tanto a estaciones biológicas, marinas y terrestres, como a estudios de artistas, estudios de artesanas y artesanos. Estuvimos también en lugares donde se hace arte más electrónico y también donde se experimenta más desde la tecnología. Nos invitaron a Microsoft, otros lugares. Queríamos exponer a todas estas personas a una gama infinita de relaciones posibles y de técnicas posibles. Y luego en Chile hicimos un viaje similar en el centro-sur de Chile y visitamos distintas universidades y estaciones biológicas, con el objetivo de que las personas participantes se inspiraran, compartieran sus metodologías de trabajo, porque creemos que eso es como queríamos experimentar sobre cómo podemos aprender de los modos de trabajo de otras personas, ¿ya? Eso fue muy entretenido de elaborar nuestro informe, ¿ya? Aquí Carla es antropóloga. Pucha que aprendimos, porque la que veníamos de la ciencia era como, pero yo no sé hacer eso. Y la Carla nos decía, pero si hay que hacer una encuesta y analizarla, ¿y cómo se hace eso? Le decíamos, nosotros sabemos hacer otras cosas. Entonces fue muy interesante. Y lo mismo nos pasó en este proyecto, ¿ya? No sé, una persona que venía del cine nos enseñaba cómo preparar guiones, ¿ya? O alguien que venía de la ciencia, hacíamos experimentos en terreno. Y con todo eso, al final, lo que hicimos fue que cada participante creó piezas en una diversidad infinita de formatos, desde realidad virtual hasta tejido, ya hasta arte textil, aquí Belén, y hicimos una gran exposición en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que se llamó Retícula, para cerrar, digamos, este proceso. Y una cosa que quiero, ¿por qué traigo a colación este proyecto? Porque no fue financiado con fondos nacionales. Y eso fue muy bueno. ¿Por qué fue bueno? Porque el fondo gringo era muy abierto. Nos pidieron como, para evaluarnos, digamos, nos pidieron un informe narrativo de 2 páginas, en que lo que más querían eran testimonios. Sí, pongan ahí, escriban esa frasecita en que alguien dijo, este proyecto me cambió la vida. Eso queremos ver. Cosa que nunca nos piden los fondos nacionales. Los fondos nacionales es como, dame el Excel con el número infinito de cosas que pasaron, ¿ya? Y la boleta. Y si no era un lápiz Bic y dijiste que era Bic, sorry, pero no te devuelvo los 300 pesos. No sé cuánto vale el lápiz Bic hoy en día. La cosa es que permitió flexibilidad y experimentación sin fin, ¿ya? Y eso es algo que nuestro país adolece de falta de esa flexibilidad, digamos, o confianza, o qué sé yo. Y una cosa buena que tuvo este proyecto entonces era esta libertad absoluta. Y una cosa mala que tuvo fue que esta misma libertad no nos dio mucho sustento institucional, tanto como para difundir los resultados finales, como para realmente sustentar nuestro trabajo. En otras palabras, trabajamos gratis caleta.
y nos quemamos, y como que no nos hablamos un tiempo. Pero en el fondo es para poner digamos, en la mesa esta conversación sobre cómo evaluamos estas intersecciones, cómo se evalúa la interdisciplina, cómo podemos hacer para que cuando uno mande un proyecto a un fondo concursable chileno no te digan, ah, no, es que es muy científico y somos artistas acá, no, es que esto es muy artístico y somos muy científicos acá. ¿Cómo hacemos para que de verdad estos cruces sean posibles? Y estos cruces van a ser experimentales muchas veces, y tal vez siempre, y eso es bueno, ¿ya? Entonces tenemos que generar esa reflexión. Este otro ejemplo, voy a ser más breve acá porque a mí no me compete personalmente, están en el informe que ustedes tienen en la mano, aparecen las redes y la página web, es la Bienal Concepción, y de la cual nuestra compañera Fernanda Oyarzuna es parte de las creadoras. Y es una Bienal de Arte y Ciencia, pero muy anclada en los territorios y muy interesada en crear relaciones horizontales entre la academia y las comunidades. ¿Ya? Y es un afán real, no solamente cosmético, ¿ya? Y el equipo creador de esta Bienal, formado por 2 arquitectos y una artista y bióloga, que es Fernanda, lo que hacen es buscar co-crear, realmente co-crear, también otra palabra ultra de moda, co-crear, junto con comunidades locales. En este caso se han centrado bastante en la caleta pescadora de Coliumo, en la región de Biobío. Y por ejemplo, en algunas de las imágenes que se ven ahí están personas de la comunidad local, pescadores, personas del colegio, del lugar, creando estos proyectos de modo conjunto, ¿ya? Con la idea de rescatar el patrimonio natural y cultural, que la verdad no deberíamos hacer diferencia, es lo mismo, ¿ya? Una de las gracias que nosotros le vemos a la interdisciplina es esto de empezar a borrar tanto binarismo inútil y pernicioso, digamos, como naturaleza, cultura, arte, artesanía, ¿ya? Y eso es un afán muy en el corazón de la organización de esta Bienal. Habiendo dicho lo que acabo de decir, quiero recalcar que para nosotros una intención importante era romper un poco, como dijimos, estas jerarquías, por ejemplo, lo cerrado del mundo académico, o también esta división entre qué es arte versus artesanía. Para nosotros era cualquier expresión de las emociones y los pensamientos creativa, digamos, es parte de lo que nosotros investigamos, digamos. No quisimos hacer diferencias al respecto. Habiendo dicho todo esto, le voy a dar la palabra a mi compañera Carla para que nos cuente más sobre nuestro proceso de investigación. Buenas noches, es un placer estar aquí, ver tantas caras, tanta gente efectivamente presencial después de un largo proceso totalmente virtual, ¿verdad? Que llegó ahora a su punto cúlmine con estos encuentros. Agradecer a la Fundación Mar Adentro, a Paul, al equipo maravilloso de investigadoras, Cata, Nelly, Fer. Y bueno, efectivamente contarles que yo soy antropóloga y que era un lugar un poco de infiltrada en este espacio entre no soy científica, o casi, pero no tan científica, no soy artista, pero los antropólogos lo que nos gusta hacer es mirar, ¿verdad?, a los grupos humanos y observarlos como si fueran otros. Y un poco este proyecto, el aporte que eventualmente pude haber también entregado en este proceso, más allá de la metodología y cosas así, tiene que ver con devolver una mirada acerca de este campo que se está constituyendo, que todavía hay un montón de procesos que están en evolución, gente que se está reconociendo y que nosotros observamos un punto de inflexión hoy día en el marco de la crisis climática, de todas las urgencias que depara, ¿verdad?, el medio hoy día. Vemos un campo que está constituyéndose con oportunidades, con desafíos y también con contradicciones. Entonces, en un tono quizá un poco provocador, quizás, yo quiero devolver 3 elementos, 3 aspectos que me parece que están irresueltos dentro de este campo. Es un campo sumamente heterogéneo, diverso, donde conviven actores múltiples, ¿verdad?, intereses de muy distinto tipo, donde hay metodologías que no son del todo compatibles, donde hay tradiciones epistemológicas que a veces encuentran resistencias y formas, digamos, diferentes de pensar las cosas. Entonces, no por ahondar en el conflicto en sí mismo, sino más bien por decir, por aquí podemos seguir avanzando, por aquí podemos trabajar. Entonces quiero decir
muy brevemente 3 apuntes, 3 elementos que me parece que hoy día requieren, para todas las personas que se desenvuelven hoy día en el mundo del arte y la ecología y la ciencia, ¿verdad? Este campo en Constitución, una atención especial, ¿verdad? Y la primera de ellas ya está un poco esbozada en las palabras de mis compañeros y tiene que ver con qué es lo que significa hoy la transdisciplina, la interdisciplina. ¿Qué significa este campo arte, ecología, ciencia, ¿verdad? Y partir diciendo una cosa muy sencilla, que es que el trabajo interdisciplinar no es una cosa que esté dada de antemano, no es una cosa que se constituya simplemente por la convivencia entre un científico y un artista, ¿verdad? No hay una garantía a priori, ¿verdad?, que nos lleve a nosotros a asumir que cualquier encuentro, por superficial que sea, por cosmético que sea, ¿verdad?, constituye propiamente un ejercicio inter o transdisciplinar, bueno, y con las salvedades de cada caso, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos en este levantamiento, que se compuso también de un proceso de conversaciones, de obviamente un cuestionario, pero muchas entrevistas y un poco rastrear el termómetro, la temperatura, ¿verdad?, del momento, hay distintas miradas ahí de las personas con las que conversamos, un poco preguntándose, bueno, ¿en qué consiste esa colaboración? ¿Cuándo hay propiamente interdisciplina? Y bueno, ¿cuáles son las resistencias que hay? Hay unas que son de orden práctico, pragmático y que son significativas. Tienen que ver con que los instrumentos para rendir los fondos son muy áridos, con que los tiempos a veces no se acoplan los de una disciplina y otra, o los del aparato estatal con los de los proyectos de los artistas, en fin. O sea, hay un montón de obstáculos que tienen que ver con la dimensión más práctica y cotidiana, que no son menores y que hay que atender. Y sin embargo, yo quiero enfatizar más una dimensión que le podríamos llamar epistemológica, ¿no? O sea, como de que tiene que ver con cómo estamos concibiendo ese intercambio entre artes y ciencias, arte y ecología. Y una preocupación que aparece en esas voces que fuimos levantando tiene que ver justamente con que no sea el arte un ejercicio de mera representación, de mera ilustración, de algo que ya viene dado, prescrito, cerrado, clausurado, ¿no? No es la función de las artes simplemente representar de manera gráfica, ¿verdad?, algo que un saber ya preexistente, ni tampoco la ciencia nos ofrece verdades incuestionables que nosotros no podamos disputar desde otros recursos, los recursos de lo sensible, los recursos de, ¿verdad?, lo sensorial, los afectos, el activismo, ¿no?, la mirada más política, el compromiso con las comunidades, etc. Entonces, ese primer apunte que yo quiero plantear es que una tensión primera en este campo es que esa interdisciplina no es algo desde lo que se parte, sino a lo que eventualmente algunos proyectos llegan o logran rasguñar, ¿no? Y como un trabajo que es permanente, que está siempre constituyéndose. Ese es un primer elemento. Podemos subir el nivel de incomodidad y vamos a un segundo conflicto, problema, contradicción, ambigüedad. Tiene que ver con lo que le voy a decir con este concepto, los mecenazgos extractivistas, ¿ya? Es una manera básicamente para decir que en el campo de la cultura, de las artes, obviamente el financiamiento es un tema difícil, no tenemos un aparato sólido, digamos, que esté garantizando las condiciones idóneas para que todos los proyectos puedan salir adelante, y obviamente actores muy significativos en el financiamiento de esos proyectos son empresas de distinto tipo, que podemos cuestionar también de dónde vienen estos dineros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay momentos en los que esos financiamientos ponen en tensión, ¿verdad?, o ponen en tela de juicio incluso los compromisos éticos y políticos que abrazan esos proyectos y que son la razón de ser primera de esas iniciativas y distintas tentativas, digamos, en distinto orden. Esto no es para censurar, para decir cosas que esto no tiene que ser, sino más bien para hacernos preguntas incómodas. Hagámonos preguntas incómodas que nos ayuden a pensar con más conciencia, con mayor reflexión, bueno, ¿qué constituye este campo? Y bueno, ¿cuáles son sus tensiones, sus ambigüedades, ¿no? Entonces, si vemos que la mayor parte de los proyectos que observamos, que pudimos ver todos los fértiles, los iluminadores que son, en las palabras de mis compañeras, tienen el propósito de cuestionar el modelo depredador que hoy día ha sometido, ¿verdad?, al ambiente, a la crisis en la que estamos. Si es que ese modelo extractivista es una de las
digamos, elementos que se quiere cuestionar desde estos proyectos. ¿Qué pasa entonces cuando ese financiamiento que se levanta de algún modo está contribuyendo en la vuelta larga a esa misma depredación, ¿no? Entonces, un poco sabemos que son empresas que obtienen ventajas tributarias, también asuntos en términos de relaciones públicas, qué sé yo, pero este greenwashing, este lavado de imagen, es un tema problemático en este campo y del que yo invito a no hacernos los locos, a abordarlo, a complejizarlo, a decir, bueno, ¿cuáles son los criterios que vamos a tomar? ¿Cuáles son en ese sentido las condiciones de posibilidad de los proyectos hoy día? Y sin desconocer que estos conflictos sociales de algún modo están ahí presentes y que esas violencias que se ejercen sobre los territorios por parte de algunos de los grandes intereses, los grandes actores, a veces también amenazan o ponen en crisis el sentido, digamos, de estas prácticas creativas, totalmente bien intencionadas, que están operando en ese marco. Entonces esa es la segunda nota incómoda. La tercera tiene que ver más con las propias prácticas de los científicos, de los artistas, de los investigadores, y también es una forma de extractivismo. Es un extractivismo que ya ahora está más localizado en el propio campo, en los, digamos, investigadores, por decirlo de alguna manera. Es una forma quizás más metafórica del extractivismo, pero podemos pensarla revisando la genealogía de explotación, de expoliación, de colonialismo que han tenido estas disciplinas también. Es decir, ha habido intercambios asimétricos históricamente en las artes y en la ciencia respecto de las comunidades y territorios con los que se trabajan. Y ya no estoy hablando solo de los financiamientos, sino más bien, bueno, de la ética con la que uno se involucra con las comunidades, con la que uno colabora, en qué términos se está generando esas colaboraciones. Y en ese sentido, fuimos levantando nuevamente estas voces dentro del campo que estaban preocupadas o que tenían inquietudes respecto de usos instrumentales de los territorios y comunidades con las que se está trabajando. Instrumentales, digamos, planteando en términos de cuáles son los beneficios o cómo se reparten los beneficios que se obtienen de esos proyectos. En fin, hay digamos, una agenda ética que no puede perderse de vista cuando se impulsan este tipo de iniciativas, en ese sentido. Entonces, sabemos que estos investigadores, estos artistas, están también circunscritos en campos hostiles y adversos. La academia es un lugar sumamente competitivo, también el mercado del arte tiene su voracidad y tiene sus ritmos, ¿verdad?, súper apabullantes. Los tiempos, los recursos con los que se desenvuelven los proyectos muchas veces son estrechos, no nos permiten en el fondo un involucramiento, un compromiso tan intenso, tan, digamos, sostenido como se quisiera, ¿verdad? Pero creemos que un tema crucial de abordar en estos campos tiene que ver justamente con esa agenda ética, con preguntarse por la voracidad con la que a veces se hacen estos proyectos sin digamos, considerar todos los elementos que están allí y cómo eso se sostiene en el tiempo. Pensemos colaboraciones sostenibles en sí, sostenibles humanamente también, no solamente con el ambiente. Entonces, creemos que, bueno, son 3 apuntes, dan para mucho y eran en tono de la provocación para decir, este es un campo que hoy día está reconociéndose a sí mismo, ¿verdad? Están articulándose alianzas, cada vez más hay instituciones que están involucradas en estos procesos y eso es sin duda alentador. Y también creemos que en la medida en que hayan este tipo de estudios o otros que de algún modo ayuden a incrementar la reflexividad, una toma de conciencia y en el fondo un afrontar valiente también de cuáles son esos aspectos que hoy día están haciendo crisis tanto en nuestras propias prácticas como en el engranaje, digamos, del que forman parte los proyectos de los que estamos hablando en esta oportunidad. Eso. Bueno, gracias Carla. Y bueno, precisamente porque esas tensiones, esas ambigüedades, esas asimetrías salieron como un elemento tan importante en la investigación, nuestra recomendación de alcance general tiene justamente que ver con la ética, con la conciencia de esos potenciales conflictos. Entonces, van a ver en el informe que tienen en la mano que
que pensamos que esa dimensión ética tiene que estar en el centro de las prácticas contemporáneas. Y muy brevemente quería destacar tres recomendaciones clave en distintas áreas. Entonces, primero, el desarrollo de políticas públicas transversales e intersectoriales, y un poco de lo que habló la Nelly, ¿no? Que no hay esas políticas que cruzan las fronteras entre distintos ministerios, que hay fondos de ciencia, hay fondos de arte, pero falta todavía esas políticas transversales. Entonces la pregunta que tenemos ahí es qué iniciativas ya desarrollan estas acciones, qué ejemplos hay de buena práctica en Chile o en otros lugares y cómo podemos replicarlas y ampliar sus alcances. Otra recomendación tiene que ver con el desafío, el reto de acceder a nuevos actores. Cómo llegar a personas que no se sienten en condiciones de postularse, porque hay un lenguaje bastante escueto a veces alrededor de las convocatorias, de los fondos. Entonces, ¿qué iniciativas públicas y privadas ya logran alcanzar a actores generalmente más distanciados de esas redes y cómo podemos replicar esas iniciativas para ampliar los alcances de este campo que, como dijo Carla, es un campo en construcción? La última, para que después nos digan lo que piensan, ¿no? Que nos den recomendaciones suyas, por favor. La importancia de la transdisciplina, y aquí estamos pensando más en instancias de educación superior, de investigación, y creemos que las universidades y los centros de investigación pueden crear más espacios de diálogo para encuentros experimentales. Y aquí no hay ninguna garantía, ¿no? Uno nunca va a saber lo que va a surgir como resultado de estos encuentros, pero nos interesa pensar en cómo se pueden generar estas prácticas transdisciplinarias. Una de las bases de nuestra investigación fue un formulario, un cuestionario. Hicimos algunas entrevistas en profundidad después de haber hecho un mapeo de lo que nuestras 8 ojos alcanzaban a ver, ¿no es cierto? Recogiendo experiencias previas también como la Bienal de Artes Mediales, la propia Bienal Concepción, algunas iniciativas, bueno, ASC, algunas iniciativas que nos servían de antecedente y de punto de referencia, pero hicimos este mapeo y enviamos un cuestionario que por un tiempo estuvo cerrado durante el tiempo de redacción del informe y que ahora está nuevamente abierto. Ustedes pueden escanear el código QR en los pósters que están en la entrada si es que les interesa divulgar el formulario y de esa forma ayudarnos a llegar a más actores, a reconocer más proyectos y a integrarlos en este mapeo. No sabemos muy bien qué vamos a hacer con ese mapeo. Probablemente termine desarrollándose algo así como un libro, una publicación, pero obviamente una publicación va a dar cuenta de un momento, de una fotografía, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en este campo, que es un campo dinámico que está en permanente mutación. Entonces, por ahora van a quedar los proyectos de alguna manera cadastrados en la página web de la Fundación Mar Adentro, que también es uno de los puntos de referencia de esta integración, por supuesto. Y bueno, y la idea es eso, que podamos mapear realmente, mapearnos, conocernos, saber dónde estamos. Hay una actuación muy interesante y muy original en términos como de producción de cultura, que son iniciativas, son proyectos que se están desarrollando realmente en todo Chile. Y en lugares muy pequeñitos donde casi no hay ni siquiera un centro cultural, hay una escuelita. Y esa escuelita se convierte en el foco de creatividad y de exploración de distintos actores. ¿Por qué? Porque son proyectos que están súper ligados a sus territorios. Precisamente territorios que están convertidos en zonas de sacrificio o en espacios de crisis álgida, ¿no es cierto?, de cuestiones ambientales, socioambientales. Entonces, realmente esa integración con los territorios es algo que ya se puede evidenciar en este mapeo, a diferencia quizás de otros
movimientos, corrientes o temáticas del arte y de la cultura que se enfocan mucho más, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades. Entonces, bueno, esta es una invitación que está abierta, que va a quedar abierta un buen tiempo, y ahí les pedimos a ustedes ser portavoces y desencadenadores de este movimiento, y para poder seguirnos ampliando y reconociendo. Bueno, y ahora sí, tenemos unos 15 minutos para preguntas y comentarios, así que adelante. Hola a todos, bueno, agradecer aquí al equipo. Bueno, primero que todo presentarme, yo me llamo Taina, bueno, yo soy artista y trabajo vinculándome desde la relación con la agricultura, y además, bueno, lo que quería mayormente como hablar ahora era como el proyecto que estamos trabajando ya hace 5 años, que se llama Colectivo Basura, en donde hacemos una investigación socioambiental del relleno sanitario Loma de los Colorados, que es el relleno sanitario donde se va toda la basura de la región metropolitana, que es un relleno sanitario de aproximadamente 42 hectáreas, que es una montaña gigante. Y bueno, esto afecta de manera bastante grave a todos los habitantes de la comuna de Tiltil. Y bueno, lo que quería en verdad como agregar como a lo que decían respecto a esto, es que siento que es también como lo de posicionarse que decían también, porque estamos en crisis y es una crisis que de alguna manera hay que trabajar, o sea, sabiendo que el arte no va a cambiar el mundo, por decirlo así, que aunque uno lo intente sabemos que es una misión muy difícil, pero por lo menos como intentarlo, o sea, que el arte no se quede solo ahí, solo en el agradar, sino que moleste también, porque así se genera algún shock de repente en las personas que no están acostumbradas a verlo. Y bueno, invitar igual a seguir al colectivo Basura, que está en Instagram, y tenemos imágenes con drones de las 42 hectáreas del relleno sanitario, apañamos a todas las exposiciones y cosas, ya hemos expuesto 3 veces, así que eso, y invitar a que la ecología también se ponga como, porque de repente uno se imagina como arte y ecología como experimentación, investigación, laboratorio, como que se me viene mucho solamente también, y siento que sumar eso como con las necesidades como reales de las personas y como de los territorios, siento que sería súper productivo como para poder llegar a generar como soluciones para ciertas cosas, y bueno, eso. Gracias. Voy a elegir solamente un elemento que tiene que ver con la relación con otras epistemologías que no son las occidentales. Porque creo que efectivamente, como yo les mostré al principio, el dibujo puede ser una tecnología también. Eso, entonces, para ampliar la visión de lo que es la tecnología, no tenerlo como algo que es enemigo, ¿no es cierto?, que contradice a lo humano. Entonces, ya, deshagámonos de esa contradicción y pensemos entonces cómo, de alguna manera, 2 cosas. Paula, que está ahí, del colectivo Agencia de Borde, comentó, una artista que fueron entrevistadas en este proceso, comentó de alguna manera facilidad con que los medios, las redes tecnológicas permiten a los artistas acceder a conocimiento profundo, no solamente de las ciencias, sino también de los conflictos socioambientales. Entonces, cómo el activismo está muy, muy, muy vinculado a estos procesos. Los activistas nos están permitiendo conocer, están divulgando un conocimiento de la naturaleza que tiene que ver con la experiencia de la catástrofe. Entonces, de alguna manera, los artistas pueden convertirse en altavoces, pero también en otro elemento más para reconocimiento y de alguna manera integrar herramientas de aprendizaje de esas experiencias. Y dentro de esos activismos hay 2 elementos bien fáciles de reconocer que aparecen muy rápidamente. Uno es la presencia de las mujeres. El ecofeminismo de alguna manera viene a ponerle un nombre a algo que en Chile ya estaba pasando, probablemente en América Latina con mucha fuerza, en relación a las campesinas, en relación a la defensa que las mujeres hacen de sus paisajes, de sus territorios. Eso por una parte, y por otra parte, cosmovisiones, experiencias de pueblos originarios que tienen una integración con la naturaleza que nosotros que vivimos en la ciudad tal vez hemos ido
perdiendo. Entonces, de alguna manera esas dos experiencias previas desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva indígena, pueden integrarse en proyectos como este, incorporar sus creatividades, sus tecnologías y no necesariamente establecer relaciones jerárquicas, como comentaba la Carla. Entonces, eso, tu pregunta realmente apunta a una sopa de temas que estuvimos abordando y que claramente están como eso, llamando a la alerta, ¿no? En muchos de los casos que hemos observado, no es necesaria una retribución, porque la comunidad realmente forma parte del proyecto. En el caso de la Bienal Concepción, por ejemplo, la comunidad de la Caleta de Pescadores de Coliumo, las mujeres recolectoras de algas, las profesoras de la Escuela Caleta del Medio y los propios pescadores son los que establecieron el programa de la Bienal. Se estableció a partir de sus experiencias exploratorias, de sus necesidades. Entonces, retribución en este caso, el término es un término que corresponde a un cierto proceso de distanciamiento de ese actor que no se da en este caso. Entonces, creo que ahí hay un cambio epistemológico, un cambio de paradigma de lo que es la colaboración, que no se da en un momento solamente del proceso, sino que realmente hay una integración de saberes y de un reconocimiento de esos saberes. Porque ¿a quién le va a ir a enseñar al pescador de Coliumo, no sé, los colores que le pone a su bote? Y un artista sí puede aprender de eso y apoyar después en el desarrollo creativo de una obra a partir de ahí. Pero, digamos, la retribución es la experiencia colectiva. La palabra reciprocidad tiene quizás esa simultaneidad en el tiempo que permite una lógica como que aborda ese encuentro desde otra lógica. Y la verdad yo creo que también no hay un modelo ni una fórmula, lo que fuimos encontrando una diversidad muy grande de maneras de plantearse esos intercambios y de encontrar formas orgánicas y contextuales para dar la solución óptima, digamos, o al menos la que hacía más sentido en ese momento. Entonces, yo creo que es importante no formatear tampoco, como cuál sería el paso a paso para el éxito, sino más bien entender que son siempre dimensiones como que tienen que estar aterrizadas, ¿verdad? En eso. En principio, esto es una plataforma y lo que venga a partir de aquí también es la continuidad de algunas cosas que ya están ocurriendo, el trabajo de ustedes mismos, lo que pasa en la Bienal de Artes Mediales, lo que pasa en los centros de residencia, que es uno de los actores bien interesantes de observar lugares en territorios específicos que acogen a científicos y artistas y que los ponen a dormir en un mismo lugar y a pasar una temporada juntos y a ver qué sale. Fundación Mar Adentro tiene el Bosque Pehuen, pero hay un montón de ejemplos a lo largo de todo Chile, residencias con más financiamiento, con menos financiamiento, súper autogestionadas, etcétera. Entonces es una red súper diversa que nos interesa también tener ahí bien identificada. Y yo creo que a los que nos falta convocar con más potencia a los científicos. Eso me compete. Sí, solo en ese último punto, como decía, el otro día, el martes, en la presentación que hicimos ese día en el Palacio Pereira, salió bastante el tema de la ciencia misma ya, qué pasa con la ecología acá. Y ese día también dije, me encantaría decir que mi opinión representa la opinión de la ciencia en Chile, pero creo que no es así. Pero a mí me gustaría que cuando uno le pregunta a una persona en la calle qué es ecología para usted, nos dijeran más cosas que solamente reciclar o, no sé, cambio climático. O sea, hay tantas otras problemas incluso más urgentes y sobre los cuales tenemos más agencia como personas residentes de un país chiquitito que contribuye apenas al cambio climático. Hay tantos otros temas más urgentes y con más cercanía física, digamos, a lo que nosotros podemos hacer. Y nadie sabe mejor el calibre del problema que la gente que lo estudia, que es la gente de ciencia, que ha hecho un esfuerzo, no solamente en Chile, ojo, que ha hecho un esfuerzo gigante para diferenciarse del ecologismo, para separarse del activismo. No, yo hago ciencia, no me vayan a acusar de que yo hago activismo, ¿ya? Y eso yo encuentro que es fatal.
encuentro que es lo peor, porque, insisto, quienes tienen el mayor conocimiento del calibre de la catástrofe es la gente de ciencia. Y si esa gente no es la que está defendiendo los territorios, entonces no sé para qué diablos le pagan con fondos públicos, ¿ya? No sé por qué el erario fiscal está dándonos plata, honestamente. Pero, opinión personal, disclaimer, borren eso del video. Y eso, entonces, en esta búsqueda de juntar disciplinas hay también que hacer muchos ejercicios de humildad. Desde la ciencia, por supuesto, y también desde todas las élites, en el fondo, y ver dónde está el problema y cuáles son las necesidades. Cuáles son las necesidades de verdad, no solamente lo que yo quiero decir o lo que yo estudio es tan entretenido, sino cuál es la necesidad, y a veces no tiene nada que ver con lo que tú haces, es un contexto mucho más general. A veces alguien lo que te quiere decir es, yo la verdad quiero asegurarme que le puedo dar comida a mi gente en un mes más. Ok, entonces tú tal vez trabajas en un aspecto muy abstracto de la ecología, pero lo que la gente necesita saber es cómo polinizo mi tomate o qué sé yo. Entonces, eso es poner el conocimiento de verdad a disposición de las necesidades reales. Y eso es lo único que nos va a llevar a que más personas empaticen con el problema. Y en Chile es particularmente difícil porque acá hay un 89% de la población vive en espacios urbanos. Entonces estamos más desconectados que nunca de las otras y los otros, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que a mí más como me genera, yo no estoy para nada esperanzada, lo lamento, pero es lo que a mí me da más como angustia, en ver que nos cuesta empatizar, ya nos cuesta empatizar entre nosotros en la calle. Imagínate lo que es empatizar con un chercancito en el árbol, o sea, estamos medio lejos de ahí. Y siento que los recursos como emotivos que decía la Carla, que nos puede proporcionar el arte, y si lo vemos de una manera instrumental, también las audiencias del arte son mucho más grandes que las audiencias de la ciencia, infinitamente. Entonces, si no estamos trabajando en conjunto, no lo vamos a lograr desde la ciencia, en otras palabras. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos por estar aquí con nosotros y gracias. Y hasta luego. Hasta pronto, espero.